La vida se apagó en una cama de hospital fría y estéril. Mis padres estaban lejos, brindando en una boda extravagante en Baqueira Beret. Habían vaciado el fondo médico de emergencia para pagar esculturas de hielo. El monitor cardíaco marcó una línea plana. Un rencor amargo me ahogaba en cada último aliento. Lamentaba 24 años desperdiciados pidiendo un poco de cariño a mis padres. De pronto, la realidad cambió de golpe. Los ojos se abrieron de par en par. 18 años otra vez. Las súplicas terminan hoy. Empieza un camino nuevo. Y empieza también mi desaparición completa. Morir no se parece a quedarse dormida. Se parece a ahogarse en un mar helado. Despierta. El último recuerdo de mi vida anterior fue la luz blanca del Hospital Universitario La Paz. Me había desmayado en el trabajo por una insuficiencia renal aguda. Llevaba 2 años luchando contra esa enfermedad. Los médicos me dijeron que necesitaba un trasplante urgente. Necesitaba tratamientos caros para estabilizarme. No tenía ese dinero. Tenía 24 años y trabajaba como administrativa. Estaba ahogada en deudas. Cada euro que ganaba iba a rescatar a mi familia de sus pequeñas crisis. Pero yo creía tener una red de seguridad. Creía que mis padres, Ricardo y Beatriz García, guardaban los 40.000 euros que mi abuelo dejó para mi educación y mi salud. Cuando administración llamó al hospital, justo junto a mi cama, escuché la voz de mi madre entre la estática del teléfono. «Alejandra, por favor». Beatriz suspiró, con la irritación goteando en cada palabra. «Cayetana se está probando el velo de novia en este momento. ¿Podemos hablarlo luego?» Siempre elige los peores momentos para ser dramática. Tuvimos que usar esa cuenta vieja para pagar las esculturas de hielo y el bar de caviar en Baqueira. Es su día especial, Ale. Sé una hermana comprensiva por una vez. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en la mano de la enfermera. La enfermera, una mujer amable llamada Sara, me miró con una mezcla de lástima y horror. Pero no lloré. Estaba demasiado cansada. El veneno de su favoritismo de toda la vida por fin había llegado a mi corazón. Mis órganos se apagaron uno a uno. El pitido del monitor se convirtió en un tono agudo y constante. Mi vista se apagó. Mi último pensamiento consciente fue un odio ardiente. No solo hacia ellos, sino hacia mí misma, por quedarme el tiempo suficiente para dejar que me mataran. Entonces sentí el olor a pan tostado quemado y a ambientador barato de vainilla. Abrí los ojos de golpe. Me senté en la cama, jadeando, con las manos apretadas contra el pecho. No había dolor, ni vía intravenosa clavada en mi brazo, ni bata de hospital. Llevaba mi vieja camiseta del instituto, la del equipo de atletismo. Miré a mi alrededor con pánico. El papel de pared floreado y descascarado, el escritorio lleno de libros de biología, el espejo agrietado apoyado contra la pared. Era mi antigua habitación de infancia. La habitación de la que me echaron a los 19 años para que Cayetana tuviera un vestidor y una sala de meditación. Mis manos temblaban cuando agarré el teléfono de la mesita. Era un modelo viejo y tosco. La pantalla se encendió. Martes, 14 de mayo de 2014. Mi cumpleaños, número 18. Solté el teléfono sobre el colchón. No podía respirar. Mi mente giraba en círculos. ¿Había sido el hospital solo una pesadilla? No. Los recuerdos eran demasiado vívidos. El dolor de las agujas, el peso de la deuda médica, el filo de la voz de mi madre. Estaba grabado en mi alma. Había vivido 6 años más allá de este día. Había sufrido, había sobrevivido a duras penas y había muerto. De algún modo imposible, el universo me había devuelto al pasado. Me habían dado un botón de reinicio. «Ale, baja y ayuda a tu hermana». La voz de mi madre gritó desde el pie de la escalera. «No encuentra su rizador y tiene una cita con Borja». Escuchar la voz de Beatriz me sacudió con una rabia primitiva. En mi vida anterior, habría corrido escaleras abajo, desesperada por complacer. Habría revuelto todo el baño para encontrar el rizador de Cayetana, solo por una migaja de aprobación. En mi cumpleaños número 18, pasé la mañana como su criada personal. Me acerqué al espejo. El rostro que me devolvía la mirada era más joven, más lleno, sin las ojeras que la enfermedad me daría después. Presioné las manos contra el cristal frío. Nunca más
susurré a mi reflejo. La chica desesperada por agradar había muerto en esa cama de hospital. La mujer que me miraba ahora estaba hecha de hielo. Me di una larga ducha caliente, disfrutando de un cuerpo sano. Cuando bajé 20 minutos después, la cocina era un caos. Beatriz fregaba una sartén con furia. Cayetana, mi hermosa hermana mayor y consentida, caminaba de un lado a otro con el pelo a medio rizar. ¿Dónde estabas?, soltó Beatriz, sin levantar la vista. Cayetana va a llegar tarde al almuerzo con los padres de Borja. Te dije que bajaras hace 20 minutos. Estaba en la ducha, dije, con la voz sin ningún rastro de la disculpa habitual. Cayetana puso los ojos en blanco. Pues gracias por nada. Tuve que usar la plancha vieja. Dios, a veces eres tan egoísta. Ale, casi resultaba cómico. Antes, ese comentario me habría hundido en la culpa. Hoy, en mi cumpleaños, solo la miré. La miré de verdad. Vi la soberbia que le brotaba de cada poro. Feliz cumpleaños a mí, por cierto, dije, pasando entre ellas para agarrar una manzana del mostrador. Beatriz detuvo el fregado un instante. Sí, bueno, feliz cumpleaños. Esta noche hay cena familiar. Vístete bien. Tu padre tiene un anuncio que hacer. Le di un mordisco a la manzana. Sabía exactamente cuál era ese anuncio. En mi vida anterior, esa noche me dijeron que los 40.000 euros que mi abuelo había dejado para mi universidad iban a reasignarse. Se los darían a Cayetana para abrir su boutique de moda para mascotas. Habían decidido que, como yo era lista, podía pedir un préstamo estudiantil, mientras que el genio creativo de Cayetana necesitaba capital inicial. La boutique, claro, quebró en 6 meses y el dinero se perdió. Cuando lloré y protesté, me llamaron una niña celosa y desagradecida y amenazaron con echarme de casa. Esa noche fue el punto de quiebre de mi vida anterior. Fue la noche en que mi autoestima se hizo pedazos. Allí estaré, dije, apoyada en la encimera. No me lo perdería por nada del mundo. El ambiente en el comedor esa noche era espeso, casi teatral. Mi padre, Ricardo, había preparado cordero lechal, un plato que solo cocinaba cuando quería suavizar un golpe o manipular una situación. Beatriz había puesto la vajilla buena. Cayetana se sentó frente a mí, vibrando de anticipación, con un vestido de diseñador que costaba más que todo mi armario junto. Yo cortaba la carne en cuadrados perfectos, en silencio. No participé en su cháchara. Estaba ocupada repasando todo lo que necesitaba hacer antes de medianoche. Bueno, Alejandra, empezó Ricardo. Dejó el tenedor y cruzó las manos sobre la mesa. La típica pose de empresario. Hoy cumples 18. Ya eres adulta. Y como adultos, a veces hay que hacer sacrificios por el bien de la familia. Ya viene. Tu madre y yo hemos revisado las finanzas, continuó, sin mirarme a los ojos. Como sabes, tu abuelo dejó un fondo universitario a tu nombre. Sin embargo, a Cayetana le ha surgido una oportunidad de negocio única, una línea de ropa de lujo para mascotas. Los amigos de Borja en marketing creen que será enorme. Ale, dijo Cayetana, echándose el pelo hacia atrás. Exacto, añadió Beatriz rápidamente. Y como tienes tan buenas notas, puedes conseguir fácilmente un préstamo estudiantil. Hemos decidido transferir los 40.000 euros de tu cuenta a la sociedad de Cayetana. Ya está hecho. Solo queríamos avisarte. En mi vida anterior, ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó. Había gritado, había llorado hasta hiperventilar. Les había rogado que entendieran que quería estudiar enfermería, que no quería empezar mi vida endeudada. Ricardo había golpeado la mesa con el puño, llamándome parásita egoísta. Esta vez, el silencio se estiró, pesado y tenso. Esperaban la explosión. Esperaban a la adolescente histérica, a la que podrían pintar de villana. Coloqué el cuchillo y el tenedor sobre el plato. Cogí la servilleta, me limpié las comisuras de la boca y miré a mi padre directamente. «¿Vale?» dije en voz baja. Ricardo parpadeó, totalmente desconcertado. «Vale, sí, vale», repetí, con la voz firme, sin rastro de emoción. «Estaba a vuestro nombre como tutores. Teníais el derecho legal de vaciarla».
Espero que la ropa de mascotas se venda bien, Cayetana. Beatriz frunció el ceño, intercambiando una mirada confundida con mi padre. ¿No estás enfadada? ¿Cambiaría algo si lo estuviera? Pregunté, mirando a mi madre. Bueno, no, tartamudeó. La transferencia ya está hecha. Entonces, no tiene sentido enfadarse, dije. Me levanté de la mesa, empujando la silla hacia atrás. Gracias por la cena, Ricardo. Estaba perfectamente cocinada. Con permiso. Subí las escaleras con paso lento y deliberado. Podía oír los susurros confundidos estallar en el comedor en cuanto salí de su vista. No sabían qué hacer con una reacción que no podían manipular ni castigar. Ya en mi cuarto, me moví con precisión militar. Había pasado la tarde juntando cajas. Saqué 2 maletas grandes de debajo de la cama. No lo empaqué todo. Dejé la ropa que Beatriz me había comprado, los jerseys feos y los vestidos apagados que insistía en que usara para no competir con Cayetana. Solo empaqué lo que había comprado con mi propio dinero de dar clases particulares. Mi portátil, mis documentos esenciales, el DNI, la cartilla de la Seguridad Social, el pasaporte, que había sacado del archivador esa misma tarde. Empaqué libros, algunos objetos sentimentales y mis cosas de aseo. A las 10 de la noche, mi vida entera cabía en 2 maletas y una mochila. Me senté al borde de la cama, esperando. A las 11:30, la casa quedó completamente oscura. La televisión de abajo se apagó. Mis padres se habían ido a dormir. Cogí mis maletas. Pesaban, pero el peso metafórico que se me quitaba de los hombros me hacía sentir que flotaba. Bajé las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían. Entré en la cocina y saqué la llave de casa de mi llavero. La dejé sobre la encimera, junto a la bandeja vacía del cordero. No dejé una nota dramática. No dejé una carta explicando mi dolor. No se merecían mis palabras. No se merecían una explicación. Simplemente estaba amputando un miembro podrido para salvar el resto del cuerpo. Abrí la puerta principal. Salí a la noche fresca de mayo y la cerré despacio detrás de mí. El cerrojo hizo clic. Caminé varios kilómetros hasta la estación sur de autobuses, en el borde de la ciudad. Olía vagamente a cerveza rancia y a lejía, pero estaba bien iluminada. Me compré un café solo de la máquina. Me senté en una silla de plástico dura, con los brazos alrededor de mis maletas, y esperé a que saliera el sol. Por primera vez en mi existencia, estaba completamente sola, y era maravilloso. Los días siguientes fueron una supervivencia agotadora. Usé mis ahorros, unos 800 euros, para alquilar una habitación diminuta y sin ventanas en una pensión destartalada, dirigida por una mujer sin filtros llamada Marta Iñiguez. La habitación tenía un colchón en el suelo y un radiador que sonaba como un motor agonizante. Pero tenía una cerradura en la puerta. Era mía. Compré un móvil de prepago y destruí el viejo, tirándolo en un contenedor público para que no pudieran localizarme. Sabía que no denunciarían mi desaparición. Ya era adulta legalmente. Y, sinceramente, probablemente disfrutaban de la paz sin su hija problemática. En 48 horas ya tenía trabajo en la taberna de Curro, un local sencillo en el borde del polígono industrial. El dueño, Curro, era un hombre enorme con el ceño permanentemente fruncido que me contrató en el acto cuando le dije que podía hacer dobles turnos sin quejarme. Sueldo mínimo más propinas. ¿Rompes un plato? Te lo descuento del sueldo, gruñó Curro, limpiando la barra con un trapo sucio. Llegas tarde. Estás despedida. Entendido. Entendido, dije. Así empezó mi vida de verdad. Pasó un año, 360, y 5 días oliendo a fritanga, café rancio y limpiador industrial. Tenía las manos llenas de callos. Los pies siempre me dolían. Había perdido peso comiendo restos del bar y fideos instantáneos, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Me había matriculado en un ciclo de grado superior en Administración y Finanzas, con clases nocturnas. Esta vez no iba a ser enfermera. Entendí, en mi vida anterior, que mi deseo de cuidar a otros venía de una necesidad desesperada y patética de que me cuidaran a mí a cambio. En esta vida solo me importaba una cosa: independencia total, dinero
y poder. Eran el único escudo contra gente como mi familia. Mantuve la cabeza baja, saqué buenas notas y me convertí en la empleada más fiable de Curro. Ahorraba cada euro, escondiendo el efectivo en un libro hueco bajo las tablas del suelo, porque todavía no confiaba del todo en los bancos. Pero no se puede huir de los fantasmas para siempre. Al final, encuentran la forma de perseguirte. Fue un martes lluvioso por la tarde. La taberna estaba casi vacía, salvo unos camioneros y un cliente habitual en el reservado del rincón. Un hombre de aspecto elegante, de casi 30 años, llamado Carlos Davis. Carlos venía todos los martes y jueves. Siempre pedía un café solo y un bocadillo, y escribía sin parar en su portátil. Teníamos una complicidad silenciosa. Yo le mantenía la taza llena. Él dejaba buenas propinas y nunca se pasaba de la raya. Estaba limpiando la vitrina de las tartas cuando la campanilla de la puerta sonó con fuerza. No necesitaba ni girarme. Reconocía esos pasos pesados y arrogantes, seguidos del taconeo de unos tacones caros. Vaya, vaya, mira quién está aquí. Me giré despacio, con el trapo húmedo en la mano. De pie en medio del suelo estaba Cayetana. La acompañaba su novio, Borja, un chico que parecía dedicar más tiempo a peinarse que a cultivar una personalidad. Cayetana miró la taberna con auténtico asco. Arrugó la nariz como si el olor a gente trabajadora la agrediera físicamente. ¿Te pongo una mesa? ¿O solo vienes a inspeccionar las infracciones sanitarias?, pregunté, con la voz seca. Cayetana se acercó a la barra y dejó caer su bolso de piel sobre la fórmica. ¿Tienes idea de lo difícil que fue encontrarte? Mamá tuvo que contratar a un detective privado. Cambiaste de número. Así funciona esto cuando no quieres que te encuentren, respondí. ¿Qué quieres, Cayetana? Estoy trabajando. ¿Qué quiero?, chilló, llamando la atención de los camioneros y de Carlos en su rincón. Quiero que dejes esta pataleta gigante y vuelvas a casa. Mamá está desesperada porque tiene que hacer la colada y limpiar, y mi boutique está, pasando por una fase de transición. Ah, la boutique estaba quebrando justo a tiempo. Fase de transición, es decir, te gastaste los 40.000 en fiestas de marketing y ahora no puedes comprar más inventario, dije, dando en el clavo. Borja se adelantó, sacando pecho. Escucha, Ale, tienes que respetar más a tu hermana. Está bajo mucho estrés. Tienes que volver a casa. Recuperar tu antigua habitación. Bueno, el trastero. Tu cuarto es mi zona de videojuegos ahora. Ayuda a tu familia. Mamá dice que puedes conseguir un segundo trabajo para mantener el negocio de Sam a flote hasta que arranque. Miré a Borja. Luego miré a Cayetana. El descaro absoluto de esta gente era asombroso. Me habían rastreado después de un año de silencio total. No para preguntar cómo estaba, no para saber si estaba bien, sino para exigirme que volviera a mi papel de sirvienta gratuita y financiara sus fantasías. Sentí una risa fría subiéndome por la garganta. Se me escapó, resonando en la taberna silenciosa. ¿Te parece gracioso esto?, soltó Cayetana, con la cara enrojecida. Vives entre la miseria, sirviendo huevos grasientos a perdedores. Eres una graduada de instituto con un trabajo sin futuro. No eres nada sin nosotros. Darair. El hielo en mis venas se endureció. Salí de detrás de la barra y me detuve a centímetros de Cayetana. Ella retrocedió un paso. Ya no era la chica sumisa a la que estaba acostumbrada a maltratar. Que te quede claro, Cayetana, dije, con la voz baja y peligrosa. Prefiero fregar retretes con un cepillo de dientes toda mi vida antes que pasar un segundo más bajo el mismo techo que tú o nuestros padres. Me robaste el futuro para financiar una fantasía porque eres demasiado vaga para trabajar de verdad. Y ahora que estás fracasando, porque eres profundamente incapaz, quieres que venga a rescatarte. Pequeña. Borja avanzó de forma agresiva hacia mí. Antes de que pudiera alcanzar la cafetera para defenderme, una sombra cayó sobre nosotros. ¿Hay algún problema aquí? Era Carlos. Había abandonado su reservado y se plantó justo a mi lado. De cerca, era mucho más alto que Borja, con hombros anchos bajo una camisa hecha a medida. Sus ojos oscuros y afilados estaban fijos en Borja con una intensidad silenciosa y aterradora. Borja titubeó,
calculando a Carlos y decidiendo que no quería líos. Esto es un asunto de familia, tío. Retírate. A mí me parece que estás acosando al personal, dijo Carlos con calma, cruzando los brazos. Y como disfruto de la tranquilidad de este local, os sugiero que os lleváis vuestro asunto de familia fuera. Definitivamente. Desde la cocina apareció Curro, con un cuchillo de carnicero en la mano. No dijo nada. Solo la cara de Cayetana estaba morada de humillación. Agarró el bolso. Te vas a arrepentir de esto, Alejandra. Cuando termines en la calle, no vengas llorando. No lo haré, dije. Ahora fuera antes de que os cobre por ocupar mesa sin consumir. Se marcharon, con la campanilla sonando con violencia detrás de ellos. La taberna quedó otra vez en silencio. Curro gruñó, se giró y volvió a la cocina. Solté un largo suspiro, frotándome las sienes. Lo siento mucho, le dije a Carlos, avergonzada de que hubiera visto mi circo personal. Carlos no parecía asqueado. De hecho, parecía intrigado. No lo sientas. Ha sido lo más entretenido que he visto en toda la semana. Los has manejado perfectamente. Se apoyó en la barra, inclinando la cabeza. Dices que eres graduada de instituto. ¿Estudias algo ahora? Un grado superior, dije, cogiendo otra vez el trapo. Administración y finanzas. Eres lista. Tienes carácter, señaló Carlos, tamborileando los dedos sobre la barra. Mi tía Elena dirige una firma de real estate comercial y logística en el centro. Acaba de despedir a su asistente ejecutivo por ser un pusilánime. Necesita a alguien con garra, que sepa manejar la presión y que no tenga miedo de mandar a la gente arrogante a la porra. Deslizó una tarjeta negra sobre la barra. Llama a este número. Dile a Elena que te envía Carlos. Paga el triple de lo que ganas aquí. Y ofrecen ayuda con la matrícula si sigues estudiando el grado. Me quedé mirando la tarjeta. Doña Elena Hayes, directora ejecutiva, Apex Solutions. Miré a Carlos, atónita. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Carlos sonrió, una expresión sincera y cálida que le llegó a los ojos. Porque respeto a la gente que sabe reconstruirse desde cero. Haz la llamada, Alejandra. Tu vida de verdad te está esperando. El edificio de Apex Solutions era un monolito de cristal negro y acero en el corazón financiero de Madrid. Al entrar en el vestíbulo, con sus techos altísimos y su mármol italiano, me sentí totalmente fuera de lugar con mi chaqueta de segunda mano y mis zapatos gastados, pero mantuve la espalda recta. Ya no era la chica moribunda y asustada de mi vida anterior. Era una superviviente que había fregado mesas de taberna un año entero para ganarse el derecho a estar allí. Doña Elena Hayes no hacía entrevistas, hacía interrogatorios. Su despacho en la planta 42 dominaba la ciudad como un buitre vigilando un cañón. Elena tenía casi 60 años, el pelo plateado cortado en una melena afilada y unos ojos del mismo gris frío que un cielo de invierno. Cuando entré, no levantó la vista de la tablet. Carlos dice que le tiraste café caliente a una niñata engreída en una taberna, dijo Elena, con la voz seca y sin calidez. Amenacé con cobrarle una tasa por ocupar mesa. Corregí con calma, sentándome sin que me lo pidiera. El café solo fue un seguro de daños, por si decidían escalar el conflicto. Elena por fin levantó la vista, con una mirada que atravesaba. No necesito una camarera, Alejandra. Gestiono una cartera inmobiliaria de 1.000 millones. Mi último asistente se echó a llorar cuando le dije que sus proyecciones trimestrales parecían pintadas con los dedos por un niño. ¿Por qué debería contratar a una estudiante de 20 años? Me incliné hacia adelante, imitando su postura, porque no tendrá que desaprender malos hábitos corporativos, porque tengo hambre y no tengo ninguna red de seguridad. Lo cual significa que no me puedo permitir fracasar. Y porque, mientras su último asistente lloraba, yo ya habría rehecho las proyecciones para encontrar dónde estaba el error. Se quedó un silencio pesado y absoluto. Elena me miró durante un minuto largo y agónico. Después, la comisura de su boca se movió apenas. Empiezas el lunes. 45.000 euros brutos al año, más beneficios, y pago tu matrícula si te cambias a una universidad de prestigio y mantienes un expediente sobresaliente.
Si metes la pata, te despido antes de que la pelota toque el suelo. Entendido. Entendido, doña Elena. Ese día marcó el verdadero comienzo de mi renacimiento. Me lancé a la trituradora corporativa con una ferocidad que asustaba hasta a los ejecutivos más veteranos de Apex. Trabajaba semanas de 80 horas. Memoricé las carteras de nuestros 50 clientes principales. Cuando Elena necesitaba explotar un vacío legal urbanístico en una adquisición en el centro, pasé 3 noches sin dormir estudiando las normativas municipales hasta encontrarlo. Era despiadada, eficiente, y estaba completamente libre de la necesidad desesperada de agradar que me había matado en mi vida anterior. En 3 años, el paisaje de mi vida era irreconocible. A los 22 años me gradué con matrícula de honor en la mejor escuela de negocios del país, completamente libre de deudas gracias a Apex. Ya no era la asistente ejecutiva de Elena. Me habían nombrado directora de adquisiciones. Las chaquetas de segunda mano se convirtieron en trajes hechos a medida. Mi estudio se cambió por un ático de lujo con vistas al río. Carlos, que resultó ser el consejero legal jefe de una firma de capital privado asociada a Apex, se convirtió en una parte fija de mi vida. Éramos un equipo formidable. Su brillantez legal encajaba a la perfección con mi negociación agresiva. Era completamente profesional, pero cargado de un respeto mutuo silencioso. Él conocía a la chica de la taberna y conocía al tiburón en que se había convertido. Había construido una fortaleza a mi alrededor, pero una fortaleza solo se pone a prueba cuando el enemigo llega a la puerta. Fue un martes gris de noviembre. Estaba sentada en la sala de reuniones de cristal de la planta 42, revisando un grueso dossier de propiedades en dificultades. Apex lanzaba una campaña de compra masiva sobre edificios comerciales con hipotecas impagadas. El objetivo era adquirir los activos, cerrar los negocios fallidos y revender las propiedades con licencia residencial de lujo. Adrián, nuestro analista de riesgos, deslizó un expediente sobre la mesa de caoba. Este es un desastre, Ale. La propiedad es un local en una esquina del barrio de las Artes, pero los inquilinos deben una fortuna. Es una boutique de moda para mascotas. Una hemorragia financiera total. El propietario quiere liquidar el edificio para lavarse las manos, pero el garante del alquiler está peleando con todo. Han pedido una reunión con nosotros para renegociar la deuda antes de que cerremos la compra. Abrí el expediente. El nombre del negocio, en letras grandes, me dejó sin aire. Guau y Glamour. Sociedad Limitada. Bajé la vista hasta la información del garante. Ricardo García. No entré en pánico. No lo worry. En su lugar, un escalofrío frío y oscuro me recorrió. En mi vida anterior, la boutique quebró rápido. En esta vida, con 40.000 euros, robados de mi fondo universitario que quemar, había cojeado durante 4 años, drenando a mis padres poco a poco. El expediente mostraba que Ricardo había puesto una segunda hipoteca sobre la casa de mi infancia para mantener a flote el proyecto de vanidad de Cayetana. Ahora, la deuda era insostenible. Se enfrentaban a la ruina total. Adrián, dije, con la voz peligrosamente tranquila, aprueba la reunión. Póngalos en la agenda de mañana a las 2. ¿Quieres reunirte con un garante en impago? Frunció el ceño Adrián. Normalmente dejamos que legal envíe las notificaciones de desahucio. No, respondí, cerrando el expediente de golpe. Quiero encargarme yo misma de este. A la tarde siguiente, me senté en la cabecera de la mesa de reuniones. Llevaba un traje gris oscuro, el pelo recogido en un moño severo y pulido. Le pedí a la recepcionista que hiciera entrar a los invitados 15 minutos tarde, que sudaran, que la ansiedad se les cuajara en el estómago. Cuando por fin se abrieron las puertas dobles, entraron Ricardo, Beatriz y Cayetana. Se veían terrible. La arrogancia que llevaban con tanto orgullo 4 años antes se había desgastado, dejando ver a gente exhausta y desesperada. El traje de Ricardo parecía viejo y le quedaba grande, como si hubiera perdido peso por el estrés. Beatriz parecía agotada, agarrando con desesperación un maletín de piel barata. La ropa de diseñador de Cayetana estaba pasada de moda, con el maquillaje cargado para esconder las ojeras. Estaban mirando la opulencia de la sala
intimidados por la riqueza de las oficinas de Apex. No repararon en quien estaba sentado a la cabecera hasta que llevaban ya medio camino recorrido, cuando por fin se fijaron en mí. La reacción fue casi de película. Beatriz se detuvo en seco, con un jadeo ahogado. El bolso se le cayó al suelo, con un golpe sordo. Ricardo se puso pálido, la mandíbula floja. Los ojos de Cayetana se abrieron como platos, la boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiado. «Alejandra», susurró Ricardo, con la voz casi inaudible. «Buenas tardes, señor García», dije con suavidad, en tono estrictamente profesional. «Tomen asiento, por favor. Tenemos mucho que tratar». «Ale, ¿qué haces aquí?», tartamudeó Beatriz, dando un paso al frente con una sonrisa confundida y desesperada. «¿Eres secretaria aquí? Dios mío, qué distinta estás, cariño. Ha pasado tanto tiempo». Incluso extendió los brazos como para abrazarme. El delirio era asombroso. «Tome asiento, señora García», repetí, con la voz bajando una octava, cargada de autoridad inconfundible. Adrián, sentado a mi derecha, parecía profundamente confundido. «Directora García, ¿conoce a esta gente?» «¿Directora?», chilló Cayetana, la palabra saliéndole como una herida física. «Tú no eres directora. Dejaste los estudios para servir mesas en una taberna». «De hecho», dijo Adrián, frunciendo el ceño en mi defensa, «la señora García es la directora de adquisiciones de Apex Solutions. Ustedes están aquí para negociar el alquiler de su boutique en quiebra». «Correcto». La realidad les golpeó como un tren. El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. Se dejó caer despacio en la silla frente a mí, mirándome como si fuera un fantasma. Comprendió, de golpe, la dinámica de poder. Todo su futuro financiero, su casa y sus ahorros dependían ahora de la hija que habían desechado. «Ale», empezó Ricardo, con la voz quebrándose. Intentó recuperar su vieja autoridad paterna, pero le falló. «Ale, esto es ridículo. Somos familia. No puedes ser tú quien ejecute el desahucio del negocio de tu hermana». «No estoy ejecutando ningún desahucio, señor García. Apex Solutions está comprando el edificio. Sin embargo, como parte de la adquisición, estamos auditando los alquileres vigentes». Entrelacé los dedos, mirándolo fijamente. Su negocio, wow y glamour, debe 6 meses de renta. Debe unos 85.000 euros al propietario actual. Una deuda que pasará a nosotros al cerrar la compra. No mantenemos inquilinos morosos. «Es una fase de transición», gritó Cayetana, golpeando la mesa con las manos. «El mercado está lento ahora mismo. Si nos perdonan la deuda y nos dan 6 meses de gracia, podemos lanzar la colección de invierno». Su colección de invierno de jerseys de cachemira para perros, levanté una ceja, abriendo el expediente. Sus márgenes han sido negativos durante 38 meses seguidos. No tienen inventario ni capital de marketing. Y según esta declaración financiera, señor García, usted ha hipotecado al máximo su vivienda principal. Están en quiebra. Cayetana. «Ale, por favor», estalló Beatriz en lágrimas de cocodrilo, fluyendo con facilidad. «Tienes que ayudarnos. Somos tu familia. Tienes todo ese dinero. Mírate ahora. Puedes firmar un cheque y salvar el sueño de tu hermana. Podemos volver a ser familia. Te haré tu asado favorito esta noche». Miré a mi madre. Miré a los ojos de la mujer que, en mi vida anterior, se había molestado por mi muerte porque interrumpía una prueba de vestido de novia. El descaro de sus lágrimas me repugnaba. «Perdiste el derecho a llamarme familia la noche en que robaste mi fondo universitario para financiar una tienda de ropa para perros», dije, con la voz dura como un diamante. «Estoy actuando como representante de Apex Solutions. Mi decisión es definitiva. No renovaremos el alquiler y perseguiremos la deuda por vía legal. Si no pueden pagar, embargaremos su vivienda». «Rencorosa de mierda», gruñó Ricardo, con la máscara cayéndosele por fin, revelando al monstruo que yo también conocía. «Te crié, te di un techo. Nos lo debes». Me levanté despacio, elevándome sobre él desde la cabecera de la mesa. «Le debe 85.000 euros»,
A Apex Solutions, señor García, respondí con frialdad. Tiene 30 días para desalojar el local. Adrián, por favor, acompáñelos a la salida. Esta reunión ha terminado. Les di la espalda y salí de la sala, dejando atrás los sollozos histéricos de Cayetana y los gritos furiosos de Ricardo, atrapados detrás de las puertas de cristal. Se sintió como respirar hondo después de estar ahogándome toda una vida. La desesperación produce estupidez. Conocía a mi familia mejor de lo que se conocían ellos mismos, y sabía que un animal herido no se marcha a morir en silencio. Ataca. 2 semanas después de la reunión en Apex, la adquisición del edificio se cerró. Las notificaciones de desahucio se entregaron legalmente a la boutique de Cayetana. Esperaba llamadas, quizás algunos correos desquiciados. Lo que no esperaba era encontrar a Beatriz sentada en el vestíbulo de mi edificio de alta seguridad. Volvía de una cena tardía con Carlos, hablando de una fusión nueva, cuando el conserje me hizo una señal. «Señora García, lo siento mucho», susurró el conserje, con cara de angustia. «Esta mujer dice ser su madre. Lleva 3 horas aquí. Está hiperventilando y no quiere irse». Miré hacia la zona de espera. Beatriz estaba hundida en un sillón, agarrando un pañuelo, con la cara pálida en un gesto trágico. «¿Quieres que llame a la policía?», preguntó Carlos en voz baja, con los ojos oscuros de rabia protectora. «No», murmuré. «Vamos a ver qué juega». Me acerqué a la zona de espera. Beatriz levantó la vista, con los ojos abiertos y húmedos. «Ale», jadeó con la voz temblando con violencia. «Gracias a Dios, Ale». «¿Cómo conseguiste esta dirección, Beatriz?», pregunté, sin sentarme. «Contraté a alguien». «No importa». Agitó la mano débilmente, apretando el pañuelo contra el pecho. «Ale, tienes que escucharme. Por favor. No quería contarte esto así, pero no tengo otra opción. Estoy enferma. Es del riñón», escupió Beatriz entre lágrimas. «Los médicos dicen que es agudo. Necesito tratamientos, Ale. Muy caros. El seguro no lo cubre. Y con la casa hipotecada por lo de Cayetana, no nos queda nada. Hablan de diálisis, de un trasplante. Me estoy muriendo, Ale». El universo tiene un sentido del humor profundamente retorcido. En mi vida anterior, esas fueron exactamente mis palabras. «Es del riñón. Es agudo. Me estoy muriendo». Y su respuesta había sido quejarse de lo inoportuno. Escucharla usar la misma enfermedad que me había matado para intentar extorsionarme en esta vida se sentía como una película de terror psicológico. Por un instante, el dolor fantasma de la cama de hospital me atravesó el pecho. Pero después, la mente fría y analítica que había forjado tomó el control. Beatriz mentía. Conocía su historial médico. Tenía la constitución de un buey. Claramente había investigado enfermedades caras y letales que necesitaran intervención económica inmediata y había llegado a la insuficiencia renal. «Insuficiencia renal», repetí despacio. «Sí», sollozó, agarrando mi mano. Me aparté, evitando su contacto. «Sé que hemos cometido errores. Sé que estás enfadada. Pero por favor, Ale, no dejes que tu madre muera por un desacuerdo de negocios. Tienes tanto dinero ahora. Por favor, ayúdame. Es un diagnóstico muy serio», intervino Carlos, con sus instintos de abogado en alerta. Sacó el teléfono. «Como abogado de Alejandra, puedo gestionar un fondo médico de inmediato». «¿En qué hospital le hicieron el diagnóstico?» «En el La Paz. Podemos pedir que transfieran su historial a nuestro especialista privado mañana mismo. Apex cubre atención médica de primer nivel para la familia de sus ejecutivos». Beatriz se quedó helada. Las lágrimas se detuvieron de golpe. «Yo? Es una clínica privada, muy exclusiva. Ellos no hacen transferencias. Toda clínica en España está obligada por el RGPD a compartir el historial si se solicita», dijo Carlos con alegría, sus ojos completamente vacíos de calidez. «Solo deme el nombre del médico. De hecho, si es agudo, no debería estar en un vestíbulo. Llamemos a una ambulancia ahora mismo. Nosotros pagamos». «No». Beatriz se puso de pie de golpe, con un aspecto repentinamente saludable. «No, ningún hospital. Solo necesito el dinero en efectivo para pagar a la clínica directamente».
Ya veo, dije, bajando la voz hasta un susurro que resonó en el vestíbulo silencioso. ¿No tienes fondo, verdad, Beatriz? Me miró, dándose cuenta de que la trampa se había cerrado. Pensaste que podías venir aquí, fingir una enfermedad terminal, y culparme para que te firmara un cheque en blanco y salvara la boutique de Cayetana, dije, acercándome. Eres moralmente bancarrota. Eres un monstruo, escupió, abandonando por completo la actuación de madre enferma, con el rostro retorcido en pura repugnancia. Tienes millones. Nosotros vamos a perder nuestra casa. Entonces te sugiero que empieces a hacer las maletas. Respondí. Si te acercas a menos de 500 metros de mi casa o mi oficina otra vez, haré que Carlos redacte una orden de alejamiento tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Fuera. Salió corriendo por las puertas giratorias hacia la noche, pero no habían terminado. 3 días después, Borja, el novio todavía delirante de Cayetana, intentó ejecutar la fase final, y más idiota, de su plan desesperado. Se coló en el aparcamiento de Apex, detrás de un empleado. Esperó junto a mi plaza de parking, listo para tenderme una emboscada. Llevaba una carpeta con documentos falsos, con la intención de chantajearme, alegando que había usado información privilegiada para robar el edificio y arruinar a mi familia, amenazando con ir a la prensa si no les pagaba $500,000. No sabía que Apex Solutions tenía seguridad de nivel militar antes de que yo llegara al aparcamiento. El jefe de seguridad lo había visto en las cámaras. Cuando salí del ascensor, con Carlos a mi lado, Borja estaba inmovilizado contra el hormigón por 2 guardias enormes, gritando que iba a destruir mi reputación. «Llamen a la policía», dijo Carlos a los guardias, ajustándose los puños de la camisa. «Denúncienlo por espionaje corporativo, allanamiento e intento de extorsión. Entreguen las grabaciones a la fiscalía». Borja palideció, resistiéndose contra los guardias. «Ale, dile que me suelten». Fue idea de Cayetana, lo juro. Lo miré desde arriba, sin sentir absolutamente nada. Ni lástima, ni rabia, solo la certeza de que esta gente por fin era del todo impotente frente a mí. «Disfruta de la cárcel, Borja», dije en voz baja. Las consecuencias fueron absolutas. Arrestaron a Borja. Sin poder pagar la fianza, delató a Cayetana, admitiendo que habían conspirado para chantajear a una ejecutiva. La investigación desató una auditoría de las finanzas de Ricardo, revelando un fraude fiscal masivo que había cometido para esconder el dinero que sangraba en la boutique. 2 meses después, el banco embargó la casa de mi infancia. No me regodeé. No fui a ver cómo cargaban las cajas en un camión de mudanza. Estaba en la terraza de mi ático, con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad brillar sobre el río. Había reescrito mi final. Estaba viva, era libre y era intocable. La aniquilación financiera completa de mi familia debería haber sido el final de todo. El banco se había quedado con la casa en La Moraleja, la misma casa donde pasé una infancia atrapada bajo la sombra de la vanidad de mi hermana. Ricardo y Beatriz se vieron obligados a mudarse a un piso pequeño de 2 habitaciones cerca del polígono industrial, a pocas calles de la taberna donde reconstruí mi vida. La ironía geográfica no me pasó desapercibida. Pero la gente tóxica rara vez se rinde con elegancia. Cuando pierden el control en privado, intentan recuperarlo en público. 6 meses después del embargo, entré en mi despacho de Apex Solutions y encontré a Carlos sentado en el borde de mi escritorio, con los brazos cruzados, mirando fijamente una tablet. «Buenos días», dije, dejando el maletín. «Pareces estar preparando una defensa de asesinato». «Peor», respondió Carlos, deslizándome la tablet. «Una pesadilla de reputación». Miré la pantalla. Era un vídeo en un canal de cotilleos muy popular, presentado por un periodista llamado Álvaro Ferrer. El título del episodio era sensacionalista: «Codicia corporativa», la ejecutiva que desahució a su propia sangre. Allí, sentada en un sofá de terciopelo bajo luces de estudio, estaba Cayetana. Se veía completamente distinta a la última vez que la vi. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por un jersey beige holgado. El maquillaje era mínimo, aplicado con cuidado para que se viera exhausta y traumatizada.
y me miraba con esos ojos fríos y sin vida. Cayetana sollozaba frente a la cámara, secándose la cara con un pañuelo. Mis padres lo sacrificaron todo por ella. Le pagaron la universidad. La quisieron. Y en cuanto probó un poco de poder corporativo en Apex Solutions, se volvió contra nosotros. Canceló ilegalmente el alquiler de mi pequeño negocio solo para aplastarme. Y después usó a sus abogados millonarios para incriminar a mi novio y meterlo en la cárcel. Ahora mis padres no tienen casa y mi hermana está bebiendo champán en su ático. El vídeo ya llevaba 500.000 de visitas. Los comentarios eran una alcantarilla de odio dirigido directamente contra mí. Pedían mi dimisión, un boicot a Apex, y me llamaban monstruo corporativo. Sentí un eco hueco y breve de la ansiedad que en mi vida anterior me habría paralizado. La antigua Alejandra se habría derrumbado bajo el peso del odio de miles de personas. Habría escrito una disculpa desesperada y le habría transferido a Cayetana lo que fuera para que cesara el escándalo. La nueva Alejandra simplemente cogió el teléfono y llamó a doña Elena Hayes. «Supongo que ya has visto el vídeo, Elena», dije con calma cuando respondió. «Lo he visto». Crujió la voz precisa de Elena por el teléfono. «Patricia, de comunicación, ya está redactando un comunicado. ¿Vas a dejar que tu hermana haga de víctima, Alejandra, o vamos a aplastarla? Vamos a destruirla», respondí. «Necesito a Patricia y a Carlos en la sala de reuniones principal en 5 minutos. Cuando nos reunimos, Patricia, una mujer formidable de unos 40 años que sabía convertir un desastre en oro, parecía preocupada. Alejandra, a la opinión pública, no le importan los tecnicismos de un contrato de alquiler comercial. Ven a una chica llorando frente a una ejecutiva despiadada. Si solo sacamos un comunicado corporativo frío, parecerá que la seguimos acosando. Necesitamos cambiar el relato. Yo no necesito un relato, Patricia, dije, sacando una carpeta negra y gruesa de mi maletín y dejándola caer sobre la mesa de cristal. Tengo pruebas. Carlos sonrió, reconociendo la carpeta. «Ah, la opción nuclear. Ábrela», le indiqué a Patricia. La abrió. Dentro había documentos perfectamente organizados y obtenidos legalmente. El primero era el rastro financiero de los 40.000 euros robados de mi cuenta tutelada por Ricardo y Beatriz, transferidos directamente a la sociedad de Cayetana. El segundo era la transcripción del interrogatorio policial de Borja, donde confesaba explícitamente que Cayetana había orquestado el intento de chantaje con documentos falsificados. El tercero era la grabación de seguridad de Borja emboscándome en el aparcamiento. Y por último, el historial médico que Beatriz había enviado por error a mi asistente una semana antes, alegando insuficiencia renal terminal, junto con una declaración notarial de su médico real, demostrando que sus riñones estaban perfectamente sanos y que ella misma le había pedido que redactara un diagnóstico falso, algo que él se había negado a hacer. Los ojos de Patricia se abrieron mientras pasaba las páginas. «Dios mío, robaron tu fondo universitario para pagar jerseys de perro y después intentaron extorsionarte con 500.000 de euros fingiendo una enfermedad terminal», dije, con la voz fría. «Cayetana quiere hacer de víctima en televisión. A ver cómo se las apaña cuando el presentador tenga los hechos reales». En 48 horas, Patricia contactó con Álvaro Ferrer, el presentador del canal. Álvaro, hambriento de una exclusiva aún mayor, aceptó de inmediato hacer un directo de seguimiento en su canal de Twitch. Yo no salí en el programa. No necesitaba mancharme las manos. Simplemente le entregamos a Álvaro la carpeta. El directo que siguió fue una masacre. Cayetana volvió al estudio esperando una entrevista de apoyo. En cambio, Álvaro fue soltando los documentos, uno a uno, sobre la mesa. El color desapareció del rostro de Cayetana cuando se reprodujo el audio de la confesión de Borja, en directo, ante millones de espectadores. Cuando Álvaro mostró la prueba de que Beatriz había fingido una enfermedad terminal, la misma enfermedad de la que yo realmente había muerto en mi vida anterior, Cayetana se quitó el micrófono y salió corriendo del estudio con la cara entre las manos. La reacción de Internet fue rápida y despiadada. La misma gente
que había pedido mi cabeza ahora despedazaba a Cayetana. Guau y Glamour se convirtió en el hazmerreír nacional. Las redes de Cayetana se llenaron de tanto odio que tuvo que borrarlas todas. La niña consentida por fin quedó expuesta a la luz, y el resplandor la había quemado hasta las cenizas. Las consecuencias del directo no solo arruinaron la reputación de Cayetana, actuaron como catalizador para el golpe final contra mis padres. La agencia tributaria, que ya venía investigando las finanzas de Ricardo desde el arresto de Borja, aceleró de golpe sus pesquisas. La exposición pública de los fondos tutelados robados atrajo la atención de la Unidad de Investigación Fiscal. Profundizaron en la contabilidad de Ricardo y descubrieron una red de cuentas en el extranjero y declaraciones falsificadas. No solo me había robado a mí, había estado defraudando a Hacienda durante más de una década para financiar el estilo de vida ostentoso que él y Beatriz mostraban. A finales de septiembre, Ricardo García fue procesado por 5 cargos de fraude fiscal y estafa. El juicio inminente rompió los últimos vínculos frágiles y podridos que quedaban entre mis padres. Cuando desapareció el dinero, desapareció también la lealtad. 2 semanas antes de que empezara el juicio, recibí un mensaje del conserje. Beatriz estaba en una cafetería frente a mi edificio, pidiendo 10 minutos de mi tiempo. No quería ir. No tenía nada más que decirle a la mujer que me había dado a luz, pero Carlos, siempre el estratega, me sugirió escucharla. Si está en un rincón sin salida, puede estar planeando algo desesperado. Es mejor saber dónde se escondía la serpiente. Entré en la cafetería bulliciosa una mañana fresca de otoño. Beatriz estaba sentada en un reservado del rincón. La transformación era impactante. Su pelo, siempre teñido a la perfección, mostraba varios centímetros de raíces grises. Tenía la piel apagada y parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Me deslicé en el asiento frente a ella, pidiendo un café solo. No me quité las gafas de sol. Te ves bien, Alejandra, dijo con voz rasposa, las manos temblándole al sostener el vaso de papel. Dime lo que quieres, Beatriz, respondí. Tengo una reunión de consejo a las 11. Tragó saliva, con lágrimas asomándole a los ojos. Pero no eran las lágrimas teatrales y manipuladoras del pasado. Eran las lágrimas de una mujer que por fin había tocado fondo con la realidad. Dejé a tu padre, susurró, mirando la mesa. Pedí el divorcio el martes. Los abogados me dijeron que si sigo atada a él, Hacienda me embargará las cuentas personales. No que quede mucho. Va a ir a prisión, Ale. Su abogado le dijo que aceptara un acuerdo, pero Ricardo es demasiado orgulloso. Va a juicio y va a perder. Tomé un sorbo de café, con la cara inexpresiva. ¿Por qué me cuentas esto? Beatriz levantó la vista, con los ojos llenos de una esperanza patética y desesperada. Porque puedo testificar contra él. Sé dónde está el resto de los activos ocultos, los que Hacienda todavía no ha encontrado. Puedo asegurarme de que lo encierren durante mucho tiempo. Pero no tengo nada, Ale. Cayetana está durmiendo en el sofá de una amiga y no me habla. Tengo 58 años y ninguna habilidad comercializable. No puedo vivir en la calle. Estiró la mano temblorosa hacia mi manga. Yo la aparté de inmediato. Voy a testificar contra Ricardo y nunca más te molestaré. Solo pido una pequeña ayuda, dijo, con la voz quebrándose. Unos cuantos euros al mes, solo para alquilar un piso pequeño. Tienes millones, Alejandra. Sería una miseria para ti. Por favor, soy tu madre. La miré fijamente. La naturaleza grotesca de su propuesta flotaba en el aire, densa y repugnante. Me estaba ofreciendo entregar a su marido de 30 años, a cambio de una mensualidad de la hija a la que había torturado emocional y económicamente. En mi vida anterior, había rogado que esta mujer me quisiera. Me había matado a base de esfuerzo, intentando ganarme una fracción del cariño que le daba a Cayetana. Y ahí estaba ella, dispuesta a traicionar su vida dorada, a su marido y su propia dignidad, por un piso barato y dinero para el súper. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños 18? Pregunté en voz baja, cortando el ruido de la cafetería. Beatriz parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Qué?
La noche que tú y Ricardo me dijisteis que vaciaríais mi fondo universitario para la boutique de Cayetana, continué, inclinándome ligeramente. ¿Te acuerdas de lo que dijiste cuando no lloré ni grité? Cuando solo dije, vale. Pareciste aliviada, dije, con el recuerdo frío y afilado en mi mente. Aliviada de no tener que lidiar con mis emociones. No te importó haber destruido mi futuro. Solo te importaba tu propia comodidad. Me levanté, arreglándome el abrigo. No voy a darte ni un euro, Beatriz, dije, mirándola desde arriba. No porque no tenga el dinero, sino porque mereces exactamente la vida que has construido para ti misma. Testifica contra Ricardo. No testifique. Vete a dormir en un banco de parque. Sinceramente, no me importa en absoluto. Alejandra, por favor, gritó, ignorando las miradas de los demás clientes. No puedes hacer esto. Soy tu madre. Mi madre murió el día de mi cumpleaños 18, dije con suavidad. La mujer que tienes delante es solo una extraña, con mejor cuenta bancaria. Salí de la cafetería, dejándola sollozando entre las manos. No miré atrás. 2 meses después, terminó el juicio de Ricardo García. Me senté en la última fila del tribunal, escondida entre las sombras. El juez Miguel Cruz, un hombre sin rodeos y de voz potente, leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos. Cuando el juez condenó a Ricardo a 5 años de prisión, los hombros se le hundieron por completo. El patriarca arrogante que había gobernado mi infancia con mano de hierro y favoritismo se redujo a una figura sollozante y patética, esposada y sacada de la sala. Me levanté, me ajusté la chaqueta y salí bajo el sol de la tarde. Por fin, era realmente al final. Los fantasmas de mi vida anterior habían sido exorcizados, no por el perdón, sino por consecuencias absolutas e inquebrantables. El tiempo pasa distinto, cuando ya no estás sobreviviendo, sino floreciendo. 5 años después, los ecos de la familia García se habían desvanecido en el olvido. Beatriz vivía en un piso subvencionado, trabajando de cajera en un supermercado de descuento. Cayetana se había casado con un hombre mayor y rico, soportando un matrimonio infeliz solo para no tener que trabajar de verdad. Ricardo seguía en una celda federal. Yo, en cambio, había ascendido. A los 29 años, doña Elena se retiró, y el Consejo de Administración me votó por unanimidad como nueva directora general de Apex Solutions. Había expandido la cartera de la firma a 3 comunidades autónomas, triplicando nuestras propiedades comerciales. La chica moribunda y asustada del hospital sentía ya como el personaje de una película que había visto en otra vida. Era un viernes de finales de diciembre. La nieve caía suave tras los ventanales de suelo a techo de mi despacho. Estaba firmando los papeles finales de la adquisición de una torre en el centro cuando la puerta se abrió. Carlos entró. Ya no era solo el consejero legal de Apex. Se había hecho socio de su bufete. Y más importante, se había convertido en el ancla de mi nueva vida. Nuestra relación no empezó con fuegos artificiales ni confesiones de película. Se había construido despacio, forjada en noches de negociaciones de contratos, comida china compartida en salas de juntas vacías y una comprensión silenciosa de las heridas de cada uno. Me había visto en mi punto más bajo, limpiando grasa de barra de taberna, y había estado a mi lado mientras destruía a quienes intentaron destruirme. Sirvió 2 copas de whisky de la licorera de cristal y se acercó, entregándome una. La fusión se ha cerrado oficialmente, dijo Carlos, con una sonrisa cálida y lenta. Se apoyó en el borde de mi escritorio, cruzando los tobillos. Acabas de adquirir el sector comercial más grande de la ciudad, señora directora general. ¿Cómo se siente? Bebí un sorbo de whisky. Dejando que el calor se asentara en mi pecho, miré a Carlos. Su traje impecable, las canas apareciendo poco a poco en su pelo oscuro. La lealtad inquebrantable en sus ojos. Extendió la mano, apartándome un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto me anclaba. «Real», dije en voz baja. «Se siente completo». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad extendida y brillante bajo la nieve. Millones de vidas desarrollándose allá abajo. Pensé en el concepto del renacimiento.
En las historias, volver a nacer o viajar al pasado suele presentarse como una oportunidad para arreglar los errores, salvar a la gente, ser el héroe de una gran tragedia. Pero la verdad de mi segunda oportunidad fue mucho más brutal y mucho más hermosa. No volví para salvar a mi familia. Volví para salvarme a mí misma. Mis padres y mi hermana eran veneno. En mi primera vida, había bebido ese veneno voluntariamente, cada día, con la esperanza de que sufrir lo suficiente se convirtiera algún día en amor. Me mató, literalmente. Pero el universo, en su sabiduría infinita y misteriosa, me devolvió al fuego. Y en vez de dejar que me quemara hasta las cenizas por segunda vez, usé ese calor para forjar una espada. Corté la podredumbre. Salí a la noche helada con 2 maletas y el corazón roto. Construí un imperio desde la nada. Carlos me envolvió con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. «¿Estás pensando demasiado alto otra vez?», murmuró, con el aliento cálido contra mi cuello. «¿A dónde te has ido?». «Solo estaba reflexionando», dije, dejándome apoyar en su abrazo firme, pensando en lo distinto que podría haber sido todo. Si me hubiera quedado en esa casa, si no hubiera entrado en esa taberna. «Lo habrías conseguido de todas formas», dijo Carlos con seguridad. «Eres un depredador de la cima, Alejandra. Siempre ibas a encontrar tu camino hasta arriba de la cadena». Sonreí, girando la cabeza para besarle la mandíbula. Tenía razón. La chica asustada había desaparecido para siempre. Era Alejandra García, directora general, superviviente y arquitecta de mi propio destino. Había reclamado mi vida, y no le debía nada a la sangre que había intentado drenarme por completo. La nieve seguía cayendo, enterrando el pasado bajo una manta blanca y limpia. Mañana sería un nuevo día, en una vida que me pertenecía por completo a mí. ¡Qué historia! La vida de Alejandra demuestra que a veces lo más tóxico que tenemos comparte nuestra misma sangre, y que la mejor venganza es simplemente vivir más y mejor que sus expectativas, construyendo tu propio imperio. Si te ha gustado esta historia de renacimiento, justicia y dominio corporativo absoluto, dale like. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de proteger su paz y suscríbete al canal para más historias increíbles. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia tóxica para salvarte a ti misma? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo todos y cada uno. Esta es una obra de ficción. Nos vemos en el próximo vídeo.